nos acompaña el presidente Julio María Sanguinetti. Como saben, este año publicó Memorias de una pasión, una vida junto al arte y los artistas. Tenés la placa del libro para cuando quieras ponerla, Ricky. Vamos a hablar sobre política, sobre las idas y vueltas del Partido Colorado, sobre la coalición, sobre el futuro del próximo gobierno y, por supuesto, sobre arte, que también para eso lo invitamos. Julio María Sanguinetti, bienvenido. Encantado. Gracias por venir. Por fin parece que están llegando los buenos días. Están llegando. Estuvieron 3 días Estábamos esperando el ciclón. Claro. Sí, y no sí. pasó nada con el Nos ciclón. moríamos todos. Sí, cayeron 3 gotas locas igual, ¿no? Seguro fui. El viernes. La otra noche era el viernes, se inauguraba la Sala Pascale Sí. en el Museo Figari y una renovación de la fachada. Precioso, espectacular. Iban a estar los muchachos de 40, 1880, no, suspendimos por el ciclón. Sí. Faltó Suspendimos la muchas cosas por ese ciclón. Faltó la cita. Claro, exacto. Faltó la cita. Pero si no lo anuncian a bombo Claro, y platillo y pasa bueno, algo. y después, sí. Es Y el hay cuento que del tender pastorcito. puertas Mire, yo creo que para siempre cruzar. ¿sabes lo que pasa? También hay la otra lectura. A ver. A mí me parece que han banalizado demasiado Claro, el tema de las lo de alertas. alarma. Claro. Claro. Que alarma naranja, que alarma que llueva es normal. La alarma es para algo anormal. Claro. Los meteorólogos tendrán sus razones, yo hablo como ciudadano común. ¿Por qué alarma? Bueno, que digan que va a llover, está fenómeno. Pero amarilla, naranja, al final se banaliza tanto que uno no le da Claro. la importancia que tiene. Pero bueno, ya Bien. está. El 6 de enero cumple 89 años. 89, sí señor. ¿Hay algún tipo de festejo, algo que tengan pensado hacer? No, no tengo nada previsto, nada previsto. ¿Dónde lo Ayer agarra? sí en casa tuvimos Sí. festejos de todo tipo. Marta, que cumple hoy, pero como cumple el mismo día de dos de los nietos y de otro nieto más, festejamos ayer domingo. Y con sus hijos pasaba que se le coincidía a los reyes con su cumpleaños, hacían una... Ese era el se cuento que solapaban. me hacían. Pues yo decía, pero todos los niños tienen dos regalos. Ah, bueno, pues tú sos un privilegiado. Te trajeron los reyes. Claro. No me había traído la cigüeña. Llegué con los Reyes Magos. Que los Bien. pobres Reyes Magos han perdido, hablando de lo que son las tradiciones, digamos, culturales, ¿no? Han perdido peso frente al Papá Noel. Sí. Es verdad. Antes era el regalo más importante el de los Reyes Magos. El gran tema eran los Reyes A mí Magos. los Reyes Magos la me bicicleta. regalaban mejor Sí, que la bicicleta Papá la- te la Noel. traían Eran los los Reyes Reyes Magos. Magos. Y el Sí. 5 de enero poner los zapatitos y todo aquello, ¿no? Y en mi casa, regalo que yo recuerde, regalo de Navidad no había. Eran los niños hasta el día. Pero al final creo que ganó el marketing. Ganó el marketing, ganó Coca-Cola. Ganó el marketing porque Y la sí. Navidad es para todos, regalo de Navidad para todo el mundo, no solo a los nenes, porque las jugueterías tenían Claro. esa preeminencia, ¿no? Bueno. Pero son los hábitos de comportamiento que los 89 años me permiten mirar muchas etapas distintas en casi todas las cosas. Y en el arte se ve también que haya ganado el marketing. También, pues hay tanto cambio a lo largo de la aceleración que hemos vivido en los últimos 70, 80 años. Es impresionante. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entra en una aceleración tan fuerte que se van cambiando las generaciones. Por eso hoy día las generaciones, Ortega y Gasset ponía 3 generaciones. La dominante, la declinante y la ascendente. Se suponía, más o menos 30 años, 20 y tanto cada uno. Ahora cada 10 años cambia una generación. Porque en 10 años ya les gusta otra música, Claro. tienen otros hábitos, hasta las bebidas, ¿no? Un día se pone de moda el Fernet, aparece el Fernet. Para mí el Fernet... Estamos en contra del Fernet. Para mí el Fernet estaba en los boliches para cortar la caña. Claro. Era bien de boliche de barrio. Claro. Nosotros estamos Y a luego favor el del whisky. Fernet pasó a ser juvenil. El vermú había desaparecido. Totalmente. Desaparecido. Cuando, siendo que yo era chico, el vermú era tan importante. Era muy... bueno, el fundador del bar hispano era el abuelo de Rosina. Era cosa de bar de gallegos, ¿no? Pero el vermú hasta era 1 hora del día. Claro. Claro, El cine había tomamos un vermucito, sí. matiné, claro. que era el tempranito, vermú y noche. Bueno, era 1 hora del día el vermú. Claro. Bueno,
Después un día desapareció el vermú. Ahora reapareció el vermú, ¿no? Bueno, no es ni bueno ni malo. Yo diría que es la variación de la vida, ¿no? Es así, aceleración es la moda. Quería preguntarle, para meternos un poco en tema sobre arte, ¿qué opina de la obra de Mauricio Catelán que se vendió el 20 de noviembre a 6 millones de dólares, una banana pegada en una pared? Bueno, Con cinta mire, pato. yo creo que es una frivolidad del mercado. Es una frivolidad. Porque se basa en la idea de la resignificación del objeto. Esto lo hizo Duchamp Sí. hace ya casi un siglo, cuando puso el famoso mingitorio, Sí, claro. mostrando que aún un objeto de la vida cotidiana, en la medida en que uno lo ponga en un contexto y de un cierto modo, se puede considerar una creación artística en cuanto significa algo como objeto y como imagen. O sea, de nuevo, nada. Para poner una banana y que alguien pague $1 millón me parece una frivolidad de la sociedad de consumo. Porque ni hay una elaboración conceptual, ni hay una novedad, ¿no? Porque uno dice un Jeff Koons, ¿no? El de los muñequitos, el perrito. El perrito con flores, uno puede decir, bueno, esto es solo decorativo, que está en la puerta del Guggenheim de Bilbao. Pero porque uno lo ve de nuevo, dice, bueno, de algún modo hay una sátira a los íconos del consumo actual. Claro. Y en todo caso no es aburrido, ¿no? Porque poner una banana pegada con plástico, es decir, no, vuelvo a decir, ni siquiera novedad, porque por lo menos asombrame. Claro. Por lo menos asombrame con algo raro. Claro. Porque después Algo vemos, más disruptivo. Después vemos Sí. cuánto arte tiene. Claro. Pero por lo menos asombrame. Esto me parece que no. Yo honestamente no transito por esa vía. Y eso que en nuestra generación nacieron las instalaciones. O sea, acá pues, yo recuerdo cuando apareció Nelson Ramos, un gran artista, un gran amigo además, y un gran maestro. Bueno, que apareció, me acuerdo, eran unas sillitas, un juego de ajedrez, todo blanco y negro, y una línea blanca que recorría toda la escena en negro. Era espectacular. O sea, digamos, los años 60 hubo una gran irrupción de las instalaciones, y acá hubo magníficas instalaciones, digamos, que uno lo mira y decía, pará, me gusta, no sé, pero Claro. es interesante esto. Hay un misterio, ¿no, verdad? Pero ya luego se llega en el agotamiento, ¿no? Por eso es que el arte va y vuelve. ¿Cómo pasa la música, no? Viene una época melódica, Como con el Fernet. aburrimos, nos pasamos al ruido de lo armónico, volvemos a lo melódico. Los Beatles, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente hoy los ve como algo que fue un rock. A mi generación, no. ¿Qué era para Nada, ustedes? nada. El rock era Elvis Presley, Claro. Bill Haley y los Rolling. Los Beatles. ¿Y cómo eran- veía usted a los Beatles? Los Beatles, como una reacción romántica. Ah, Yo lo veía más cerca del bolero que del rock. más pop, obviamente. No, también. muy melódico, muy agradable. Era totalmente distinto. Bueno, pero eso se va, eso es Sí, los sí. corsi ricorsi. Presidente, Y en el arte también. Sí. Fíjense, hubo un momento en que la abstracción se imponía. Claro. Y todo lo que fuera realidad o pintar naturaleza parecía algo viejo. Después vuelve de modo disruptivo la realidad con la máxima realidad que fue el pop, que salía de la publicidad. Claro. Salía de la publicidad y bueno, los famosos íconos de Andy Warhol, la Marilyn, todo aquello. Entonces fue realidad al mango, Claro. ¿no, verdad? Quiero hacer una pregunta antes de meternos en Sí. temas y hablamos un poco de política. Sí. Siempre que entrevistamos a políticos o vienen candidatos o presidentes o expresidentes o quien sea, siempre viene acompañado de gente, encargado de marketing. Usted vino solo. Marketing. Sí, no, sí. Bueno, agentes de Yo- prensa. el chofer que me trae. El chofer que lo perfecto. trae y subió solo, como vecino por su casa. Bueno, pero ese es un gran privilegio que tenemos los políticos uruguayos o los expresidentes, para ubicar la institución que es lo que importa. Que no lo tienen ninguno de mis colegas, desde Estados Unidos hasta Siria, ¿no? No tienen ese privilegio. El privilegio es poder andar. Claro. Es decir, yo puedo ir a la tribuna al estadio, yo puedo ir a
al supermercado, al shopping, o puedo ir a donde quiera, o bajarme acá en 18 de julio, y me pasó una cosa graciosa, porque un señor me grita, señor, y se le cayó un papelito amarillo, y era 18 de julio 15-16. A mano, analógico. Anotado. Sí. La dirección. Ahora, pero ¿qué le pasa con la gente? No, pero eso es muy bueno. Bueno, por eso, pero digo, pero lo porque habla reconocen, lo saludan. Habla de la gente, Sí. de la actitud respetuosa de la Ok. gente. ¿No? Porque después de todo, fíjese que la mayoría del país está claro que no está donde yo me ubico Por eso políticamente en este momento. Sin embargo, yo le diría que nunca he tenido un incidente callejero. Claro. Una sola vez, hace como 40, 50 años, tuve un lío en el 4, pero era un loco, un chiflado. Claro. No tenía nada que ver con la política. Es decir, entonces, ese es un privilegio de la sociedad uruguaya, o un valor de la sociedad uruguaya, que se transforma en un privilegio para quienes tenemos una vida pública y como consecuencia estamos expuestos como lo están todos los colegas en todas partes. ¿Y en las 2 veces que fue presidente también se conducía así, sin problemas, digamos, por la calle? Nunca tuve problemas. Bueno, además también hay estilos personales, Sí, digo, claro. no, yo no soy de andar muy... No es la calle Claro. Pou. ¿Eh? No, pero la calle somos- Pou es alguien que está muy presente en territorio y Bueno, le pero, gusta el pero calor la popular. calle Pou usted lo mira en presidente. Claro. Yo también, cuando era presidente, tenía el aparato que tiene que tener un presidente. Claro. El aparato de seguridad y de publicidad inevitable que tiene que tener un presidente. Porque el presidente tampoco puede estar expuesto a que un tarado le tire No, ni hablar. un tomate. Y- Porque, como decía Maquiavelo, el príncipe puede soportar muchas cosas. Lo que no puede soportar es el ridículo. Y justamente usted maneja el correo de los viernes, tiene redes, pero no es muy activo, no es de participar ni engancharse de conversaciones. Esto que usted acaba de vivir, de que un ciudadano se le acerque y le diga se le cayó un papel, ¿cree que esa polarización, esa violencia, virulencia que se maneja en las redes es propia de esos espacios o que puede Bueno, llegar a mire, permear? cuando hablamos de violencia vamos a hablar de cosas distintas. Ujú. Primero, acá nos encanta copiar las modas argentinas porque los argentinos son muy creativos. Es una de las Sí. sociedades más creativas Sí, del sí. mundo. Total. Sin duda, sin duda. Y yo lo he dicho, me acuerdo hace muchos años, lo dije en el programa de España y después me lo hacen repetir. Porque, cada vez que voy a la televisión argentina, yo digo, yo como periodista, digo que la Argentina es el mejor país del mundo para ser periodista. Porque todos Pasan los días cosas. no hay una noticia, hay una novela entera diaria. Es verdad. Uno parece que es todo nada y al día siguiente otra nueva. Que el fiscal, que el juez, Sí, que, pasan que- cosas. que no sé quién. Bueno, entonces, yo diría que todo depende de cómo lo estemos mirando. Entonces decimos la grieta. En Uruguay no hay grieta. No hay grieta política en el sentido de que no hay enconos insalvables, Claro. no hay esa yo te destruyo, vos me destruís, ¿no? Esa cosa vida o muerte muy de la Argentina, que a su vez es una tradición, porque la Argentina fue siempre así. O sea, no es que Rivera No es y de la ahora. Valleja, no es que Rivera y la Valleja no se pelearan, se peleaban. Pero después se reconciliaban, ¿no, verdad? Y Oribe y Flores, ¿no? Y cuando murió Oribe, Flores estaba en Entre Ríos, cabalgó 2 días para llegar al velorio, digamos, ¿no? Es decir, el cambio de la tradición argentina siempre fue fusilar y fusilar. Es decir, la primera gran gesta argentina que está en todas las plazas, yo creo, es la Reconquista. ¿Qué fue? La Reconquista a la invasión inglesa, con 2 héroes, Santiago Liniers, que nos explicaban en la época que se enseñaba historia acá, Santiago Liniers y Álzaga. Allí vino la revolución 3 años después, en el 11, ¿a quién fusilamos primero? A Santiago Liniers y a Álzaga, por supuesto. Y así arrancó. La Argentina siempre ha sido, o Buenos Aires, diría yo, fundamentalmente, ha sido muy dramático, muy crispado, no así lo nuestro. Claro. Entonces, primera cosa que digo. Segundo lugar, la sociedad sí tiene violencia, sí. Violencias atávicas, como es el machismo, hoy se expresa a través de la medida del femicidio, etcétera. Pero eso, desgraciadamente, es
producto civilizatorio muy histórico. Todas las religiones monoteístas han sido diminutivas de la mujer, todas por igual, y ha costado mucho superar eso. Y uno lo ve que formalmente está todo bien, legalmente está todo bien, pero en los hechos no está todo bien. Es decir, las categorías culturales subsisten. Y ahí seguimos teniendo todavía esos atavismos de violencia muy, muy cercanos, muy próximos en la vida de relación humana, digamos, ¿no? Que todavía está. El tercer ámbito, digamos, es lo que llamamos el delito. Existió siempre y desgraciadamente, cuando uno mira la Biblia dice va a existir siempre, ¿no? Porque si existía entonces, ¿por qué no va a existir en el futuro? Lo que sí que ha cambiado las modalidades, Claro. porque el fenómeno narco que vivimos ha generado un tipo de delito más violento, más cruel, digamos así. Sí, sí. No cuantitativamente, porque cuando uno mira los números, no estamos peor, estamos más bien mejor que hace 5 o 6 años. Pero hay esa cosa cruel que tal. Yo ahora estuve en México hace 2 semanas, la otra semana, que reuníamos el Círculo de Montevideo, que es un grupo que tengo hace 28 años. Usted habla de mis 89, yo a veces digo, pero ¿cómo? ¿Cuánto? Emma, mi nena cumple 60 años. Digo, no puede ser. La nena cumple 60 años. Porque el varón es distinto, uno lo ha visto crecer, otro Pero no. la nena, la luz de los ojos. Pero la Sí. nena no puede ser que tenga 60 años. La nena. Bueno, pero es así. Bueno, tengo 28 años del Círculo. Y bueno, con Felipe González, en fin, todo el grupo original, que somos los 2 paladines que seguimos aguantando, ¿no? Claro. Pero y México hay que ver lo que es la violencia. Eso sí que es violencia. Eso que violencia, Madonna. Tengo algunos temas para A ver. meternos sobre, bueno, hay expectativa de cómo va a ser el gobierno que viene, todavía no sabemos, pero hay algunos temas que están en la vuelta que quiero charlar con usted. A la carta, le doy para elegir. En una nota del Correo de los Viernes, el portal donde usted escribe y publica, el cogobierno inevitable, el vínculo entre el Frente Amplio y el PIT-CNT, ese es un tema que me gustaría hablar. Me gustaría hablar también sobre la designación de Negro, el fiscal, como ministro de Interior. Y también me gustaría hablar de esto que está conversando ahora sobre el IVA personalizado. ¿Por dónde? ¿Puedo agregar uno Sí, de la bueno. audiencia? Porque Leo Banoli, un oyente que nos está escuchando, dice qué opina, ya que habló de Argentina, del surgimiento del movimiento libertario y cómo ¿Del ve el movimiento? gobierno de la vecina orilla. El movimiento libertario. Milei, Milei. Ah, bueno, sí. Son sí. cuatro hay- temas. hay Opinamos varios todos. temas. Hay Vamos a varios temas. ordenarnos. ¿Por dónde vamos Vamos a primero? pasar el día acá. Claro, por eso, no. Pero primero me interesa eso, lo del cogobierno. Aparte, además, el gobierno... Y es una nota que Papi, escribió. ¿no? el Frente Papi. Amplio, PIT-CNT, ahora fue designado como ministro de Trabajo, o va a ser seguramente designado Juan Castillo, ¿no? Eso también es como una sindicalista, ex sindicalista, por Bueno, supuesto. mire, vamos a Usted lo ver. llamó el cogobierno inevitable. Bueno, Vamos por capítulos. Dale. Yo diría que el Frente Amplio no es el de Vázquez, Astori y Mújica, que tenía un liderazgo político muy fuerte, incluso con una transacción constante entre sus propios líderes, en el cual predominó la visión Astori en cuanto al fenómeno económico y social, Perfecto. en favor de la economía de mercado, digamos. Eso hoy no hay. Orsi ha sido un candidato, hoy es un presidente electo, tengo mucho aprecio personal por él. Vamos a ver si se transforma o no en un líder. Porque eso, hoy Está por verse. él no es el líder del Frente Amplio. Muy bien. Lo cual acentúa el valor, el peso relativo del PCNT. El PCNT para mí tiene una visión, más allá de su rol gremial corporativo, de pelear este gremio, este salario, esta mejora, tiene una visión del mundo absolutamente, digamos, marxista, clasista, o así lo definen ellos. Quiere decir que esto no va a dejar de ser un problema que ya está a la vista. Ok. Ya está a la vista. ¿Por qué? En el tema de la seguridad social, abiertamente el PCNT piensa distinto al presidente electo y al ministro de Economía, claramente, que lo dijo el primer día. Es decir, que ahí tenemos ya un tema.
hasta curiosamente, en el acuerdo con la Comunidad Europea, curiosamente, porque en estos 10, 15 años del Frente nunca lo oímos al PCNT decir que ese no era un buen camino. Al revés, se mostraba más bien como el ejemplo, digamos así. Bueno, y ahora de un día para el otro no me gusta tampoco el acuerdo con la Comunidad Europea. Sí. Es decir, ahí es donde va a vivir, digamos así, una tensión interna o una pulseada interna el presidente electo y su ministro de Economía, que es un hombre naturalmente que viene, digamos, de los ámbitos de la economía de mercado predominante en el país y en el mundo, por Bien. otra parte. Le abro un paréntesis ahí porque dijo que le tiene gran aprecio a Orsi. ¿De dónde viene ese aprecio? De la Intendencia de Canelones, que hemos tenido trato, hemos tenido presencia. Mire, le diría más, a ver, el otro libro anterior que publiqué, La Fuerza de las Ideas, lo presenté en la Feria del Libro en Canelones y lo presentó Orsi, uno de los que habló. Con eso le digo que Claro. tenemos un trato muy, muy cordial, ¿no verdad? Hoy también le estaba aclarando a un amigo, hablando de novedades y de gente que conocemos. Dice, Lubetkin, ¿de dónde salió? Le digo, lo conozco toda mi vida. El designado canciller, ¿no? ¿Eh? El designado Por canciller. eso, nada menos. Sí, claro. Por eso un amigo me dice, ¿de dónde salió Lubetkin? Le digo, mira, yo te cuento. Dónde Mario salió Lubetkin. Mario. Lo conozco hace más de 40 años, de por la dictadura. Porque él trabajaba en una empresa internacional Pre-Service, IPS, en una agencia de noticias, que había fundado un ítalo-uruguayo sabio, un italiano Sí, inteligentísimo, sí. Roberto Sabio. Roberto Sabio. Y por ahí recalaban algunos de los muchachos comunistas de mi época, por ahí andaba Grille, Valenti, algunos de estos. Y ahí estaba Mario como periodista, Mario Lubetkin. Es verdad que era Después, algunos años lo perdí de vista, después lo volví a ver, y después se había transformado, digamos, en burócrata internacional, porque había entrado a la FAO, porque él vivía en Roma. Entonces, entró a la FAO y ahí hizo carrera y tenía un puesto muy, 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 muy destacado, ¿no? Bueno, entonces, buen augurio, como canciller, le ve uña para el Mire, terreno. para empezar es un hombre de mundo. Bien. Lo cual es lo primero, ¿no? Porque a veces el lío es el contrario, ¿no? ¿Verdad? A veces puede ir un canciller que puede de pronto ser un buen político, pero no está en el mundo, y es un hombre que vivió en Italia años, estuvo en una agencia internacional, hoy viene de una agencia de Naciones Unidas. Está conectado. Entonces, tiene mundo. Bien. Tiene mundo. O sea que eso creo que es la condición sine qua non para la Cancillería. Y si Juan Castillo llegara a ser designado, confirmado ministro de Trabajo, ¿cree que eso cómo jugaría en esa tensión que usted Bueno, eso ve? es más polémico, naturalmente, porque uno dice, bueno, un comunista en trabajo no va a ser el conciliador que se supone que es el Estado. Pues se supone que en una economía de mercado tenemos empresarios de un lado, tenemos sindicatos de trabajadores del otro y tenemos un Estado que equilibra y modera. Entonces, se supone en principio que el ministro de Trabajo comunista va a estar estrictamente siempre del lado sindical y no del otro. Ese es, digamos, el prejuicio. Vamos a ver si Castillo se gana la confianza de ser un ministro equilibrado, porque él va a representar al Estado o no. Ese es su desafío. Creo que él me imagino que tiene claro que ese es su desafío. Él no puede ser un ministro de los sindicatos. Es el ministro de los Porque uruguayos. va a estar sometido a escrutinio más que ningún otro, Sí, sin duda. como es natural. Por ese prejuicio que usted dice. Por ese prejuicio justamente que usted dice. Pero un sí. prejuicio Sí.
que tampoco es arbitrario. No, digamos. por supuesto. Es un prejuicio Total. en cuanto a su gestión ministerial. Exacto. Porque decimos, no, este va a actuar así necesariamente. Claro, y digamos que el Partido Comunista, del que él es secretario general, apoyó el plebiscito, por ejemplo. Por eso, digo, no deja de ser una cosa un poco llamativa. Los ministros de Trabajo siempre se ha buscado que fueran equilibrados, ¿no? Porque, bueno, mi primer ministro de Trabajo fue Hugo Fernández Feingold, que era un hombre que venía más bien de la academia y de gran categoría y fue un gran ministro. Hubo algunos ministros, por ejemplo, empresarios, pero como fue Zapelli, que después fue vicepresidente de la Zapelli. República, pero un empresario muy particular, porque no era el gran empresario, sino que era un empresario de construcción, vinculado a una empresa de ladrillo y cerámica, no era esa, y como a su vez tenía una larga tradición de consejos de salarios, era muy asequible, digamos, para el tema, ¿no? Así que bueno, este es un desafío fuerte para él, demostrar que es capaz de arbitrar como tiene que arbitrar. Bien. Presidente, usted fue junto a Lacalle Pou uno de los constructores de la coalición, ¿no? En su momento, que llevó justamente al Partido Nacional y a la coalición en sí, al gobierno. ¿Cómo ve ahora la coalición en la oposición? Si va a seguir viva, si tiene chances de estar unido ese bloque en la oposición, que va a ser algo inédito, ¿no? Pero mire, la construcción de esto fue la construcción de una alternativa. Cuando allá en el 2000, no sé cuánto ya, fui a ver a Larrañaga y a Lacalle Sí, en exacto. aquel momento. Estaba recordando eso, fue 2018. Por ahí, 2018, sí. mayo del 2018. Exacto. Fui a tratar de instalar la idea en el debate. Sí. Y así fue. Por suerte se instaló en el debate. Y después se cuajó. ¿Mi argumento cuál era? El tema no es estar simplemente en contra del frente, es construir una alternativa. La idea fue esa, construir una alternativa de gobierno. Habida cuenta de que la demografía electoral del país ya estaba mostrando que ni los blancos solos ni los colorados solos estábamos en condiciones de enfrentar esa coalición que había empezado como una sumatoria de algunas cosas, luego de otras, y finalmente se había instalado como un ente propio, ¿no? Representativo de un imaginario de izquierda muy variopinto, pero en el imaginario lo que llamamos habitualmente izquierda. Sí, sí. Bien. Entonces era una alternativa. Mi impresión es que hoy es lo mismo. ¿Qué tenemos que ser? Por un lado, el opositor que controla al gobierno, que observa, mira, juzga cuando es el caso y que a su vez se supone que intentará ofrecer una alternativa en la medida de cuenta, en la medida en que representa una línea distinta. De modo que eso nos lleva a pensar que es lógico que actuemos coordinadamente. Más difícil, ¿no? unido, menos Sí. unido, no lo sé. Pero coordinadamente, sin debate. Porque se supone que dentro de 5 años, o dentro de 4 y medio, habrá que ofrecer otra alternativa. Claro. Ahora, presidente, justamente en los últimos días se vio una interna colorada, agitada, convulsionada, con algunos dirigentes con cruces de palabra. Parecen Y blancos. finalmente se llegó a una lista única para el CEN. Entonces me pregunto, hay algunos analistas, periodistas, personas que piensan que, bueno, en realidad esto es un signo positivo porque para el Partido Colorado, porque está mostrando que tiene fortaleza. Entonces Está pregunto, vivo. en esa coalición, ¿usted cree que en 5, 10 o en cuánto tiempo, en definitiva, podrá ser el Partido Colorado el que lidere la coalición? Bueno, mire, el partido ha pasado mucha mala suerte. Sustituir mi generación ha sido muy difícil. Sí. Porque la verdad, hubo la etapa Bordaberry, tuvimos dos periodos de candidato a Pedro, después hace su pausa. Ujú. Luego viene Talvi, otra novedad.
una novedad atractiva, atrayente, fantástico, abruptamente se aleja de la política y no deja de cabezado. Entonces, Masacre. era un repechaje, ¿no? Yo estaba de secretario general del partido, así que tuve que mantener la fachada institucional, pero tenía que, ¿cómo hacemos para tener una formulación política que sea viable? Felizmente eso se logró, hicimos una muy buena interna, y ahí emerge la figura de Andrés Ojeda, a quien conocía yo desde muchos años, 20 años, y fue integrante del foro universitario, del foro ballista, de toda esa historia, fue edil un periodo, bueno, fantástico. Pero ahora emerge desde la nada, digamos, porque no tenía agrupación ni nada, y construye una imagen novedosa de refresco que funciona muy bien. Y el partido hace una muy buena interna, de la cual resulta una muy buena fórmula, a mi juicio, como era la de Andrés con Robert, a quien también me alegra mucho, porque a los dos los vi nacer a la vida política. Yo le presenté a Rama a Robert Silva, ¿no? Que era un joven abogado de Tacuarembó que acababa de recibirse y que se lo propuse para secretario de secundaria. Y bueno, y ahí empezó, digamos, su vínculo con la educación. O sea que ambos, para mí, brillantes y excelentes, y además con la gratificación de decir, bueno, son los muchachos que contribuimos de algún modo a formar. Luego aparece Pedro, que no participa en la interna, pero aparece Pedro con su impronta propia de su personalidad, ¿no? ¿Cómo viste esa llegada de Pedro? Se la tiene. Bueno, por supuesto que no era el ideal que apareciera alguien que no integró la interna. Bueno, pero, usted no lo dejó en la interna pasada, ¿o no? Pero tiene todo el derecho a hacerlo. En aquel momento fue así, no fui yo, fue Talvi. Bueno. Y yo, no, lo digo honestamente, Talvi fue el que dijo no, y yo lo acompañé, porque creía que tenía razón. Claro. En aquel momento. Bueno, hoy las circunstancias fueron distintas y bueno, hizo un aporte porque contribuyó a ordenar lo que había sido una dispersión muy grande de tendencias y de corrientes. Y se regeneraron entonces dos espacios, ¿no? Y yo quedé con un pie en cada lado, a mitad de camino en los dos lados. Porque mi grupo pasó a integrar la 10, el de ballistas. Por otro lado tenía otro sector y bueno, pero fantástico. Y el partido salió muy bien y ahora mejoró y creció, y ganamos un senador más, 3 diputados más, en fin. Yo creo que el partido está en una mejor posición, va más. ¿Dónde vamos a llegar? Y yo no lo sé, porque son los factores imponderables. Así como decimos, Orsi se consolida como líder, no lo sabemos. ¿Y quién es el líder? Ojeda se consolida como líder. ¿Quién es el líder del Partido Colorado hoy? Pero tienen la opción. Tienen, como dicen los toros, tienen la alternativa. Es decir, la opción de serlo. Y creo que Andrés lo tiene. Así que vamos a ver. Eso lo irá marcando el tiempo. La oportunidad de la Secretaría General se lo va a dar para mostrar que, además de ser un joven atractivo, que encaja con la moda de la época, es también capaz de ser un líder partidario sólido para los tiempos que corren. Ese es su desafío. ¿Quién es el líder hoy del Frente Amplio? El Frente Amplio no tiene un liderazgo político, tiene una especie de líder espiritual, digamos que hoy es Mujica, cuyas características siempre han sido más las de un predicador que las de un líder en el sentido político del término.
Mujica nunca fue el organizador de una estructura. Bueno, pero ahora la organizó con el ¿Eh? MPP. Ahora el MPP tiene una presencia importante y mucho... Pero fue una especie de aluvión, Mm. digo, ¿no? Digo, no es la agrupación aquella MPP radical de izquierda que conocemos. No. Porque antes MPP Ah, no, ahora es otra cosa. quería decir radicalismo, Sí, y total. ahora quiere decir moderación. Exacto, ¿No? sí. Entonces, no estamos hablando de lo mismo. Porque Pero, ahora es moderación. Mm. Y, Bueno, pero y- que quizás él advirtió que eso era lo que le faltaba al MPP. Bueno, claro, pero es tiene que- liderazgo y se cumplieron sus Claro. planes. Eso no lo hace un líder. Tiene liderazgo y se trazó unos objetivos y los muy cumplió. fuerte liderazgo de ese tipo. Lo que digo que son liderazgos particulares. Ok. Bien. Todos los liderazgos son particulares. Pero el del PP es más particular que ninguno, digamos así. Porque además el de él se articuló en su tiempo con personas que eran líderes políticos más tradicionales. Claro. Danilo con lo suyo, con una fuerte carga doctrinaria, Vázquez con lo suyo, con su pasado socialista, tal. Pero eran líderes políticos de partidos políticos. Sí. Bien. Entonces, Mujica viene de la guerrilla, luego de eso que fue MLN político, no sabía bien lo que era, después MPP, que era el radicalismo Sí. de izquierda, y ahora resulta que es la mayoría moderada. O sea Bien, que y cambió mucho el justamente en ese sentido que hablaba de la que aparentemente es la moderación. Capaz que la receta en el siglo XX para el Partido Colorado o la gran bandera fue el vallismo. Ahora, sin embargo, el Frente Amplio, no diría yo, no, pero se podría decir que se apropió o que usa mucho el término vallismo. Exacto. Y dice que es... Exacto. ¿Eso cómo lo toma? ¿Siente que es así, que el vallismo Bueno, está...? mire, lo que pasa es esto. Al Frente Amplio se le cayó el marxismo, como a todos los partidos de izquierda occidental. No a todos los sectores del Frente Amplio, porque todavía hay algunos que se siguen referenciando marxistas, lo cual simplemente es ignorar la realidad, porque ya llevamos desde 1917 hasta acá experimentos suficientes en todas las variantes posibles de la construcción marxista, Sí. y la última es esta tristeza que es Cuba. Cuando uno piensa lo que fue Cuba, ustedes son muy jóvenes, pero en el año 59 la revolución cubana fue una fuente de inspiración como no ha habido otra después, ¿no? Son esos fenómenos que se dan en la historia que parecía que era un mundo nuevo y distinto, la revolución era la palabra mágica, todo iba a cambiar, ¿no? Bueno, vino lo que vivió, una generación se sentió con eso, guerrillas, muertes, golpes de Estado. Hay 40 años dominados por el fenómeno de la revolución cubana, por acción y reacción. Para terminar en esta tristeza que soy, porque lo de hoy es simplemente tristeza, un país derrumbado, un país destruido, hasta en su infraestructura, ni hay energía, es una cosa muy, muy, muy triste. Por eso digo, hablar hoy de marxismo, entonces ¿qué pasa? A la izquierda se le cayó el marxismo. Y en el Uruguay, bueno, se redescubren, además después de 15 años de ejercicio del gobierno, redescubren que el Estado uruguayo no era el Estado burgués que habían combatido, primero con las armas y después en el terreno político, y que el Estado uruguayo era un Estado liberal progresista o socialdemocrático si lo juzgábamos o le poníamos las etiquetas europeas, socialdemocracia, la etiqueta norteamericana, liberal progresista. Ahí redescubren y dicen, bueno, esto no era tan horrible, porque cuando el frente tiene que ocupar el gobierno, digamos, redescubre al Estado uruguayo, y redescubre que es un Estado social, es un Estado democrático, liberal, sí, basado en la libertad individual, pero con un componente social imponente. Porque Usted ha dicho que lo descubrió la calle Pou incluso, ¿no? ¿Eh? Ha dicho que hasta la calle Pou también, se volvió... desde el ángulo opuesto, Claro, sí, por también desde el ángulo opuesto. eso. Sí. Porque uno, desde el socialismo revolucionario, que decían el Estado burgués de los colorados. Bueno, y resulta que el Estado burgués no era tan burgués. La prueba está es que los cambios fueron cambios adentro de esa misma línea. Nos vamos ahora a la otra punta. Llega alguien de una familia histórica del Partido Nacional, profundo, herrerista, Claro. la versión, digamos, más liberal y conservadora de la historia. Muy bien. Y
Y bueno, y la calle Pou tenía la ventaja de no ser tan ideológico, tenía la ventaja de haber hecho política en Canelones muchos años. Yo se lo digo a él siempre, vos sos un hijo de Canelones, ¿no? Porque, digamos, un chico bien de barrio privado lo transformó en un caudillo popular. Seguro, porque fue 3 veces dirigente de Canelones. Claro. Y aprendió la política ahí, en el cara a cara de Canelones. Yo también. Yo nací de ahí también. En el año 53 con el semanario Canelones, fíjate vos, que dirigía Maneco Flores. Entonces, aprendió también. Sí, sí. Y la prueba está. El otro día se enojó mi colega en la calle Herrera porque yo dije que de herrerista no tenía nada el gobierno. Y es verdad, nada. No le quedó nada de lo que era el herrerismo tradicional. Y no estoy hiriendo el sentimiento de nadie, además, con todo el respeto. Y dije, digo, la calle que es la calle Padre, digo que es herrerista, mucha honra para él. Pero yo nací a la vida política en la oposición más brutal al herrerismo. En aquella época sí que era duro, Estoy hablando de la época de la guerra. Yo era niño y lo que vivía en mi casa era muy fuerte, era muy duro en la confrontación vallismo-herrerismo. Muy, muy duro, muy duro. Hoy ni nos imaginamos, lo que fue aquello. Y entonces, el discurso, cuando la única vez que habían estado juntos Milei y la calle Pou en un evento, hablan los dos, bueno, ahí están los dos discursos. Claro. El discurso de Milei era el discurso hiper recontra liberal conservador, Claro. anti-Estado, anti-empresa del Estado, anti todo eso, y la calle hace un discurso que lo podía firmar no yo, don Pepe Valle lo podía firmar. ¿No? Claro. Sin Y duda, el- no, y el- fue bastante emblemático. Ahí va, Lo cual revela también que la República de Centro ha predominado en Bien. el país. Y que los matices diferenciales son de aproximación. Nos aproximamos desde una mentalidad de izquierda, ese es el error que a veces comete el Frente Amplio. Cuando entra al partido de básquetbol con la regla del fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque con mentalidad marxista quiere juzgar la economía de mercado y creer que es bueno lo que y con su mentalidad marxista es bueno y no es al revés. Creo que la seguridad social está clara. Ahí tienen un ejemplo claro de cómo ocurre eso. Y a la inversa nos pasa también adentro de los partidos de la coalición, donde hay visiones más privatistas, digamos así, que la que teníamos nosotros. La sorpresa ha sido la calle, Claro. ¿no? Bien, presidente, le hago la última, que A ver. de un oyente, y yo como hincha nacional se la traslado, Ah. y es usted como un experto en arte, quieren que valore, a ver, los tiros libres de Leo Fernández, a ver si son una obra de arte ¿Cuál? o no. Los tiros libres de Leo Fernández. Y bueno, obra maestra. Obra maestra. Obra maestra, Obra muy bien. Perfecto. maestra. Te va Julio bien. María Sanguinetti, presidente de la República. Está el libro, tenés por ahí, Ricky, la placa, su último libro publicado, Memorias de una pasión, el contacto que tuvo Julio María con el arte desde toda Bueno, su de lo vida. único que no hablamos hoy, no hablamos de... Hablamos al principio, una sola para el arte. 30 No hablamos de ensayos. Catalán y la banana. Bueno, Algo de eso. arte hablamos. ¿Alguna obra de arte que Que lo conmueva. no, que quisiera volver a ver siempre, que la vio en vivo y que gustaría volver a verla? Ah, bueno, hay tantas. Una. Pero si me dice una, le diría El Cristo de Manteña, de Andrea Manteña, que está en la Academia Breria. Creo que es, en fin, Espera que- un impacto tremendo. Ya, A ver si lo podemos ver. Ya la paso, si me permite un segundo, para que todo... Para que lo Manteña apreciemos. Para que lo también apreciemos tiene en colectivo. Otra obra que se llama La Batalla de Santo Romano, que está en la National Gallery de Londres, que es otra cosa también imponente. Andrea Manteña. Como ven, me gusta Ahí mucho está. el arte moderno. Ahí Bueno, está. ahí lo tenemos, ¿no? Es ¿Cómo un se llamaba Cristo- ese? Un Cristo en escorzo, pintado en una posición muy particular, con ese primer plano de sus pies, el drapeado posterior, la figura yacente, con una enorme economía de color, como ustedes ven, Sí. trabajando simplemente luz y sombra
en el caso al servicio de, bueno, de una imagen iconográfica patética, digamos así. Bueno, ahí tenemos. Realmente es un cuadro conmovedor. Perfecto. Análisis en exclusiva para cerrarle al mundo de una obra de arte. Presidente, muchas gracias por haber Gracias estado por con venir. nosotros. Un gusto.